Continuamos hablando sobre esta temática apasionante del fútbol y de lo que ocurre fuera de las canchas, aquello que tiene que ver con la administración, con el manejo, con la publicidad, y por ello queremos contar con la presencia de un experto que tiene muchos años en el tema de la radiodifusión y que hace análisis como periodista deportivo que es de estos temas que apasionan a las multitudes, sobre todo el fútbol. Y nos referimos a Reinaldo Romero, quien se desenvuelve como radiodifusor en Radio La Red 102.1 FM, ¿no? Desde hace cerca de 17 años. Bienvenido y gracias por aportarnos con sus conocimientos. Muchísimas gracias, para mí es un gusto estar acá, un privilegio realmente. Y sí, andamos ya camino a los 25 años de hacer periodismo, 17 estoy por cumplirlos en Radio La Red, en jornadas deportivas bajo la dirección de Alfonso Lazo Bermeo, ¿no? Es un gusto estar en una empresa dedicada 100% a hacer lo que más nos ha gustado. Así es, claro que sí. Al deporte. Me alegra mucho. Mire, Reinaldo, usted me hacía acuerdo hace unos momentos de que juntos a lo mejor le vimos a Joseph Blatter cuando yo estaba en funciones políticas, ¿ah? Sí, sí, nos acordábamos de eso, estas horas, fue en Carondelet, justo en la oficina de la vicepresidencia, cuando la vicepresidencia era tras la... Claro, bueno, ahí sigue todavía, ¿no? Bueno, en el complejo de Carondelet. Sí, sí. Y recuerdo que habíamos llegado algunos periodistas y no nos permitían, la seguridad por supuesto, acercarnos a donde estaban ustedes. Pero logramos hacerlo y en ese entonces no sé si los celulares estaban recién apareciendo. Y recién, sí. De este tamaño. Unos grandes que parecían raspahielos, ¿no? Armatostes, les decíamos. Sí. Y logramos hacerle la entrevista al señor Blatter en ese entonces. Claro, una personalidad del fútbol mundial. Y casi inalcanzable, ¿no? Poder hacer una entrevista, bueno, o sea, era... Bueno, vea usted que me hace recordar cosas que no estaban tanto en mi memoria, pero que ahora que las trae a colación, pues por supuesto que las recuerdo. Y Reinaldo, desde su punto de vista y desde su experiencia como analista deportivo, ¿es esta la más dura crisis que está atravesando la FIFA? Sí. A lo largo de su historia. Sí, porque nadie pensó que tenía esas dimensiones. Y que podía llegar tan alto el problema. Y tuvo que ser un organismo exógeno a la FIFA, además de un país que por el fútbol poco o nada... Sí, no ha tenido tanta presencia como los Estados Unidos, ¿no? Claro, se ha estado presente en mundiales, pero no hay una incidencia como otros deportes. No es como el béisbol o como el Exactamente. Entonces, fútbol americano. Una mañana tranquila de mayo allá en Suiza resulta que llega el FBI y irrumpe en un hotel. En un hotel, uno de los hoteles más lujosos de allá de Suiza, donde estaban los jerarcas del fútbol. Dándose la buena vida. Y uno a uno les empiezan a decir, hey, a la acompáñenos, tienen que acompañarnos. Y claro, fue un golpe letal, golpe de efecto impresionante. Impresionante. También, y claro, a partir de eso, todo lo que ha desencadenado. Como que se ha destapado una olla de grillos. Absolutamente, y hasta la fecha no sabemos cuál es el tope, cuál es el límite. El desenlace. Y cuál va a ser el desenlace, porque el fútbol, desgraciadamente, ha atravesado, y digo desgraciadamente porque el control no existe sobre el fútbol en sí. O sea, era una organización supranacional claro, que no tiene absolutamente, acá en Ecuador nos decían, si ustedes hacen algo, la FIFA nos puede sancionar. Claro. Si la justicia interviene, la FIFA nos puede sancionar. Siempre con temor a quedarse fuera, ¿no? Claro, y ese temor fue ha sido con el que se ha vivido en todos estos años. Y ahora resulta que los que estaban encargados de inclusive sancionar a federaciones y todo esto son los que están en medio de un escándalo mayúsculo. Y un escándalo mayor, de las dimensiones todavía no se las ve. O sea, si reducimos el universo acá en Latinoamérica, cientos de miles de millones de dólares que han corrido. El negocio en sí de la FIFA es de 200.000 millones de dólares y no al estamos año. hablando de lo que pasa en Rusia, donde va a ser la Copa, o no estamos hablando de otros países africanos, en fin, de todo el mundo mismo. Lo que pasa es que un analista argentino el otro día lo leía y él señalaba que la FIFA logró capitalizar muy bien las necesidades de cada país. O sea, veía qué necesidad tenía y crearon el proyecto GOL, que acá en el Ecuador se ha aplicado en varios, se ha hecho
realidad en varios espacios, la sede, la casa de la selección, obras de infraestructura en la casa de la selección, todo eso es producto de este dinero que la FIFA entregaba a cada una de las federaciones de acuerdo a sus necesidades. Y por eso hablaba que tenía 133 votos fijos. Claro, porque estaban haciéndose obras, ¿no? Donde el proyecto Gol en los países... o sea, es igual que la política y el populismo, más o menos. Absolutamente, o sea, es el clientelismo deportivo, futbolístico, si podríamos llamarlo así, llegó a un extremo y claro, estaba la necesidad de agradecer por eso, de agradecer por votos. Como los votos. Qué grave, ¿eh? ¿Cuánto daño le hacen estos escándalos al fútbol, a lo que la gente ve en las canchas, o qué daño le podría hacer a la próxima Copa del Mundo? Hay demasiados intereses, debemos partir desde ahí. Multinacionales que están muy interesadas que sus productos sean negociados a través del fútbol. Y tengo la impresión que por ahora están tratando de paliar algunas cosas. De hacer que las aguas bajen. Que las aguas bajen, de pronto por ahí habrá un escándalo o saldrá alguna grabación o saldrá alguna otra demanda. Pero por ejemplo, si nos remitimos acá al país, está el tema de los derechos de televisión de las eliminatorias, por ejemplo, que manejaba la empresa Fullplay, cuyos ejecutivos o principales ya están presos. O sea, están con arresto domiciliario, igual están presos. Claro. Sus cuentas están bloqueadas. Entonces no sabe qué va a pasar con esta empresa. No sabemos, esa es la incertidumbre. Se hablaba inclusive para esta propia Copa América. Y hablamos de los derechos de transmisión, o sea, que le pueden dejar a muchísima gente sin ver el espectáculo, o con la incertidumbre de qué hacer y cómo hacerlo. Exactamente, están los derechos de venta de imagen para el Ecuador nomás, o sea, no sabemos en cuánto se negoció, claro. y todo eso hace que la situación se vuelva compleja. Lo que pasa es que yo tengo la impresión que acá en nuestro país siempre esperamos que no sea cierto. No, o sea, es como una práctica, un deporte nacional, esperar que no sea cierto. ¿Sí? Para nosotros seguir nuestra vida sin complicárnosla más. Y me parece que en eso sí debemos ser muy autocríticos los periodistas, que hemos nada se ha hecho al respecto. Un rol fundamental tienen los periodistas deportivos, sobre todo los que cubren fútbol, que ha sido la esencia, diríamos, del periodismo deportivo en nuestro país. Le cuento una anécdota. Sí, pero ustedes tienen también federación, tienen... la Federación de Gremios, claro, sí. La Sociedad de Periodistas Deportivos de Pichincha, etcétera, se han reunido, han conversado, han dicho, bueno, cómo desde nuestra trinchera podemos aportar, porque finalmente lo que está en juego es la ilusión de la gente, y jugar con la ilusión y con la esperanza es grave. Y tengo la impresión que se la va a seguir jugando. Qué pena. Sí, porque no hay... yo fui un activo militante de mi gremio, la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha. Organizadora además del Mundial de 40. Del Mundial de 40, claro. Que usted también ha estado ahí. Así es, y alguna vez estuve ahí jugando bien, ¿no? Sí, y claro, resulta que estos gremios dejan de ser tales y se convierten en una especie de clubes sociales. O sea, a raíz además de quitarle ese valor gremial a los colegios. Claro, que ya no tiene la obligación de la afiliación. Entonces es como que tienen que reformularse. Han perdido peso, claro. Sí. Y en ese sentido, por ejemplo, yo tuve una cuestión muy personal para la Copa América. Mi medio me envió a cubrir la Copa América, pero cumplimos todos los trámites y nuestra credencial fue negada. Porque habíamos sido críticos de toda esta gestión, ¿no? de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Eso es una clarísima retaliación. Sí, dijeron que era potestad de ellos saber a quién daban y no daban. Pues nosotros como medio hemos cubierto N transmisiones. ¿Y se quedaron sin poder hacerlo? No, o sea, decidimos llegar a Santiago, ir a la sala de prensa y decirles, hey, aquí estoy, hemos cumplido con todo, vean ustedes. No, pero empezaron a dar vueltas, bueno, hasta que al final les dije, si no nos dan, yo me paro aquí y aviso a todos los medios, no les va a convenir, ustedes decidan. Y al final nos dieron la credencial, porque teníamos el justo derecho de hacerlo. Y me da la impresión que sí existe una especie de temor todavía acá de encarar a situaciones que son evidentes. Los clubes acá en nuestro país... No se puede tapar el sol con un dedo. Los clubes acá en nuestro país, algunos están en situación de quiebra. Sí. Ya no alcanzan los recursos que han recibido. Hacen contratos que no los pueden cumplir. No están cumpliendo con el tema de los derechos, de pagar los derechos a tiempo. Claro, ahora se ha pervertido mucho también, hay demasiado dinero en juego. Entonces llegan a cifras tan estratosféricas los pases de los jugadores que uno dice, Dios mío, ¿esto tiene proporción con el mundo real? No. No creo, ¿no? No, definitivamente no. O sea, no se puede concebir que
que trabajadores, porque son trabajadores. Así es, deportistas. Tengan sueldos por encima del obrero, del salario mínimo, y sin reprochar. Claro, pero estamos hablando ya no de un salario, o sea, mucho más allá de un gerente, mucho más allá de un presidente de un banco, de un presidente de un país. Entonces, la proporción o la ley de la proporcionalidad está totalmente rota, quebrada. Claro, pero queda claro por qué lo hacen. Inclusive acá en algún momento varios estudios han señalado que tiene que ver con el lavado de activos. Qué grave, ¿no? Porque ya entramos en otros temas. Claro, o sea, comprar un jugador, usted acá no tiene un parámetro de decir cuánto vale, ni por qué lo compras. Es el precio del mercado, ni el recurso, sino es el mercado. Pero decir, voy a vender a un jugador en $1,5 millones, por ejemplo, el caso de un jugador acá, y resulta que apenas al club que lo había vendido le ingresaba la mitad. ¿Y la otra mitad a dónde fue? Hay muchas cosas que investigar y averiguar. Oscuras. Pero, como le decía a la periodista que la entrevisté hace unos momentos, siempre tratemos de ver el lado positivo. ¿Cómo aportar? ¿Hacia dónde vamos? A pedir transparencia en los clubes. O sea, que sean transparentes, que hagan presupuestos reales. ¿Sí? ¿Habrá oídos para ello? Tiene que haber. A que haya un mayor control. Queda claro que ya la FIFA y todas sus dependencias dejaron de ser, de estar intocables, por encima del bien y del mal. Si no, ya los Estados Unidos le habrían suspendido del Mundial Femenino que están por disputar la final, ¿cierto? Porque un organismo norteamericano como el Departamento de Justicia intervino para meter los presos a varios. Acá debe haber mayor control de parte del Seguro Social, del Ministerio de Trabajo, del deporte también, ¿no? Del Servicio de Rentas Internas. A ver cuál es la situación, la salud real de los clubes. Hay clubes que se debaten, pero entre el agua de hoy y posiblemente la naranja de mañana. Esa es una realidad. Entonces, presupuestos reales, mayor control tributario, mayor control desde los organismos del Estado. Y evitar este lavado que se murmura, del que no se sabe, pero que podría darse. Y que haya, o sea, una intervención, decir, bueno, usted... que se franqueen las cosas, ¿dónde hizo... ¿por qué hizo esta transferencia de dinero? ¿Por qué lo vendió en esta cantidad y recibió otra? Esas son cosas que nos permitirán ponernos en cero. Y si tenemos que partir de cero, en realidad, con equipos con presupuestos muy bajos, pues esa es nuestra realidad. Pero los periodistas para ello tienen que hacer investigación y tienen que estar señalando los caminos también, ¿no? Porque ese es un rol de los medios de comunicación y de los periodistas serios. Acá se investiga muy poco. Llevo una investigación de casi 2 meses de los jóvenes o ciudadanos pasados de edad en la selección sub-17 de nuestro país. Y es una situación muy compleja. Es una forma de corrupción también, que tiene que ver con el tráfico de menores. Claro. Porque hay tráfico de menores. Usted no tiene idea de lo que nos hemos encontrado. Por ejemplo, un niño, estoy hablando de niño además, que tiene 2 partidas de nacimiento. Una del 2000, nacido en el 2001 y otra en el 2003. Y está inscrito con la partida de nacimiento del 2003 y juega en una categoría 2 años menos. Es decir, saca una ventaja de 2 años. Y así, o sea, hay algunos casos sorprendentes en donde se cambia solo el número de cédula. La identidad, se está jugando con la identidad de las personas. Se juega con la edad, con la identidad y hasta con la nacionalidad. Porque ahí encontramos un caso patético que 2 chicos no tienen la partida de nacimiento acá, no la tienen. ¿Y cómo obtuvieron la cédula? ¿Cómo obtuvieron el pasaporte? Eso es parte también de todo esto. ¿Y sabe por qué? Porque esos niños, cuando tienen 14 años, ya van, o sea, pero en la edad normal tienen 17, sacan una ventaja absoluta sobre el resto. Y viene el empresario, o vienen los padres de una manera perversa a decir, ¿saben qué? Lo vamos a llevar a este niño porque tenemos una propuesta del Manchester United. Qué grave es esto. Es grave, absolutamente. Yo quiero quedarme con el buen sabor, pero nos estamos quedando con uno negativo, porque esta es la realidad que estamos viviendo. Y eso es lo que se tiene que pelear, eso es lo que se tiene que pelear, es decir, que se acabe todo esto. Esa es la única forma de transparentar el deporte. Tienen la palabra las autoridades, la gente que está en el mundo del deporte, de transparentar todas las acciones y que se denuncien y se aclaren situaciones como las que hemos conversado el día de hoy aquí, que son gravísimas y que tienen que ver, como decíamos, con la identidad, tienen que ver con la economía, tienen que ver con la ilusión, con la esperanza de un pueblo que a veces la deposita cuando no tiene más que hacer en un equipo de fútbol, en un jugador y detrás de eso hay todas estas complicaciones. Gracias, Reinaldo, felicitaciones por su valentía también al decir las cosas y ojalá vivamos mejores días en el fútbol. Estamos seguros que sí. Gracias, regresamos luego de una pausa.